Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Erika Ramírez. Yo soy líder de la generación 2019-2020 del programa Mujer, Salud y Liderazgo de Latina Center. Y el día de hoy yo les vengo a hacer la presentación de mi proyecto que se llama Inteligencia Emocional y la Gestión de las Emociones en Tiempos de Incertidumbre. El propósito es facilitar las herramientas para reconocer la importancia de las emociones propias, ajenas, y para mejorar las relaciones y enfrentar con mayor eficacia las situaciones que la vida nos presenta mediante técnicas y actividades relacionadas con el tema. Sabremos al final de esta presentación cómo utilizar la inteligencia emocional en tiempos de crisis y salir fortalecidos ante cualquier situación adversa de nuestra vida. Vamos a comenzar con esta reflexión que dice: cambia tu atención y cambiarás tus emociones. Cambia tu emoción y tu atención cambiará de lugar. Por Frederick Dobson. Los problemas actuales, personales, familiares y hasta mundiales no se deben únicamente a la falta de recursos económicos o de conocimiento, sino a la falta de recursos en la gestión de nuestras emociones. Está comprobando, según algunos investigadores, que la inteligencia emocional aporta un 80% para conseguir el éxito en la vida, y el éxito entendido desde muchas perspectivas, en contra de un 20% que aporta la inteligencia racional. El éxito no me refiero solamente al éxito monetario, al éxito de tener una buena empresa, una casa, sino al éxito de que tú te sientas feliz contigo mismo, de que lleves una vida placentera, llena de satisfacciones personales y con una buena relación con tu entorno. Y vamos a ver qué es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de sentir, comprender y aplicar emociones de manera efectiva para ser más colaborativo y productivo con los demás. Existen dos tipos de inteligencia que vamos a llamar ahora, que son la inteligencia intrapersonal, que se refiere a la capacidad que uno mismo tiene para identificarse, a cómo tú te sientes, entender y apreciar cómo son tus sentimientos, tus temores, las motivaciones que tú tienes. Estamos hablando de ti. Y también tenemos la inteligencia interpersonal, que esta se refiere a cómo nosotros nos expresamos o cómo nos dirigimos con las personas, a la capacidad de entender las intenciones y los deseos de las personas a nuestro alrededor. Vamos a hablar de los 7 pilares de la inteligencia emocional, que son el autoconocimiento, la autoestima, la asertividad, autorregulación, la motivación, la conciencia social o la empatía y la actitud positiva. Vamos a hablar, el primero es el autoconocimiento, que es la capacidad que nosotros mismos tenemos de conocernos por dentro, de saber cómo nos sentimos, de saber qué nos gusta, qué nos disgusta, qué nos afecta, qué nos altera, y de qué modo lo vamos a ir descubriendo, cómo lo vamos a ir desarrollando. Ese es el autoconocimiento. El autoestima. El autoestima es súper importante en este pilar también. ¿Por qué? Porque habla de cómo nosotros mismos tenemos una perspectiva de nosotros, cuánto nos queremos, nos valoramos, qué conocimiento tenemos de nosotros mismos, cómo nos consideramos. La asertividad es el modo de que nosotros, cómo nosotros vamos a dejar saber a los demás cómo nos sentimos de una forma correcta, sin dañar el modo que las personas se sienten, cómo nosotros nos dirigimos a ellas, cómo expresamos nuestras necesidades sin afectar a los demás. La autorregulación es el autocontrol, cómo nosotros gestionamos o cómo controlamos nuestras emociones, cómo las discernimos, como por decir en una ocasión, si tú estás enojado, cómo empiezas tú a calmarte. Ese es la autorregulación o el autocontrol. La automotivación es como nosotros nos damos a la tarea de hacer las acciones, de cómo nosotros nos motivamos, de qué nos motiva, qué nos mueve a realizar acciones cotidianas en nuestra vida. Y la conciencia social nos habla de la empatía. La empatía, fácil y sencillo, te podría decir que es el ponte en los zapatos de los demás, entender las situaciones de los demás, cómo tú tienes una perspectiva de algo, de cómo los demás lo ven, cómo lo sienten, ponerte en su lugar.
Y la actitud positiva también es básica. Ante cualquier situación negativa, tenemos que ver cuál es la posición, qué es lo bueno de esa actitud, qué es lo que nosotros, bueno, podemos obtener. Siempre detrás de una situación negativa va a haber algo positivo o una razón por la cual nos va a ayudar a crecer. Entendiendo la gestión de las emociones como parte de la inteligencia emocional. Debemos de entender que las emociones son reacciones inmediatas ante un estímulo, por lo tanto no se pueden controlar, pero sí se pueden gestionar a nuestro favor. En el funcionamiento humano existen tres aspectos básicos, que son los pensamientos, las emociones y las conductas. Y estos están interrelacionados de modo que uno cambia o afecta al otro. Y de esto se van relacionando. Por ejemplo, tenemos un estímulo externo, en ocasiones el miedo, que escuchamos ruidos y ese es un estímulo externo. Como nosotros lo persentimos, lo sentimos o lo percibimos en nuestra mente, es en los pensamientos. La emoción quizás puede sentir nervios, quizás puedes sentir ansiedad porque no sabes qué está pasando, y la conducta puede ser una que salgas corriendo porque no sabes qué está pasando, otra de que quieres investigar qué pasa, o otra es que te paralizas. Vamos a hablar de pensamientos. Los pensamientos son una capacidad que nosotros mismos tenemos para formar ideas y presentaciones y representaciones de la realidad. Es la perspectiva que nosotros tenemos de la realidad. Eso es como nuestra mente se relaciona. Las emociones son el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos. Las emociones son como nosotros lo percibimos en nuestro cuerpo. Puede ser que puedas sentir un dolor en el estómago o de repente que tu corazón te da taquicardia, se pone demasiado acelerado por una emoción o una reacción externa, un pensamiento que tú tuviste. Y las conductas es el modo en que nosotros vamos a reaccionar, cómo vamos a actuar ante esas emociones. Como les mencionaba, el ser humano tiene la capacidad de modificar nuestros pensamientos. Eso es lo maravilloso de nosotros como humanos, que tenemos esa capacidad de modificar nuestros pensamientos, de saber quizás algo que no nos esté pareciendo negativo, si lo vemos desde otro punto de vista, otra perspectiva, cambiarlo, y eso nos ayuda a mejorar, a tener una mejor decisiones en ocasiones, a tener un mejor control de situaciones o de impulsos que tenemos. Frente a cualquier hecho externo, somos nosotros quien damos un sentido a nuestra mente. Luego surge la emoción y finalmente actuamos como consecuencia de la acción. Y como les mencionaba, las emociones, todo esto se genera a veces por un estímulo externo, que es lo que nosotros percibimos en nuestro alrededor, como nosotros vemos situaciones que están afuera de nuestro entorno. Y dependiendo a eso viene una emoción, como nosotros lo percibimos en nuestro cuerpo. Y luego la acción, cómo vamos a actuar dependiendo de la situación. Un ejemplo que les puedo dar es algo externo que puede pasar, quizás un choque. De repente vas en la calle y ves que hay un accidente y dos carros se impactan. Ese es un estímulo externo. Tu emoción quizás es asombro, y cómo lo sientes en tu cuerpo, se te puede acelerar el corazón, puede darte dolor en el estómago quizás. Esa es la emoción que nosotros empezamos a percibir. Y la acción puede ser que solamente nos quedemos mirando, o que de repente tomemos el teléfono y marquemos 911 o veamos cómo vamos a ayudar a las personas. Esa es como la base o la secuencia que tienen. Muchas veces cuando no sabemos cómo gestionar estas emociones, en ocasiones pasan cosas que no las pensamos en el momento, sino simplemente actuamos, reaccionamos ante el estímulo, sin darnos la oportunidad de tener descubrir esa emoción, ese sentimiento, esa sensación. Gestionar las emociones de manera inteligente significa canalizarlas para mantener el equilibrio y la armonía. Gracias a ello, logramos ser una fuerza positiva para nosotros mismos y para todos los que nos rodean, y evitamos que nuestro mundo emocional nos quite energía vital.
En esto les quiero comentar que no hay emociones negativas o positivas. Las emociones simplemente son. Y son porque tienen un sentido, tienen un propósito en nuestra vida. No hay tales hechos como que el miedo es un sentimiento o una emoción negativa, no. Porque es algo natural. El miedo viene a decirnos algo, las emociones siempre vienen a decirnos algo. Por una razón. Quizás el miedo en ocasiones viene a ponerte en alerta. La sangre empieza de repente a fluir a tus piernas y es cuando puedes correr, quizás si estás en una situación de peligro. Eso es lo que el miedo te quiere decir. La ansiedad quizás te puede decir um, que necesitas cambiar de hábitos, cambiar algo que no está bien porque te estás enfocando demasiado en la situación, que la situación puede ser negativa, más no la emoción, porque la emoción te va a ayudar a que identifiques qué es lo que tienes que modificar. Y les puedo dar aquí 5 claves para conseguir una mejor gestión de las emociones, que la primera es entender que no existen las emociones negativas, como se los acabo de decir. Permitirnos sentir esas emociones para gestionarlas, permitirnos sentir quizás esos nervios cuando tienes una presentación o quizás cuando tienes una situación complicada que necesitas resolver. Hay que darse la oportunidad de sentirlo, de saber analizar cómo me siento, cómo me está afectando en mi cuerpo, en qué parte de mi cuerpo lo siento. Si estás nervioso, quizás puedes estar o presentar situaciones como temblor, de repente dolor en el estómago, uh, la garganta se te seca, son situaciones. Date la oportunidad de saber lo que estás sintiendo, qué es lo que te está generando, si tu corazón se acelera, qué es lo que te está permitiendo o qué es lo que te está causando eso. De ese modo va a ser un poquito más fácil entenderlo, como dije al principio, cambia tu atención y tu visión cambiará también. Permítete sentirlo y obsérvate, observa qué es lo que está pasando contigo, qué es cómo te sientes y de ese modo podemos empezar a ser un poquito críticos en nuestros pensamientos, el decir quizás, este sentimiento no me siento bien con esto, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Qué vamos a hacer para cambiarlo? Empezar a juzgar o no a juzgar, quiero decir, empezar a cuestionarnos un poquito qué es lo que estoy sintiendo y por qué estoy pensando de este modo. Y reflexionar y decidir qué hacer con ese mensaje que me está regalando esta emoción. Decidir quizás si hoy me siento triste, por qué me siento triste. Y si ya cuando lo tengo identificado, ya es cuando yo puedo empezar a hacer una acción, empezar a cambiar situaciones, empezar a hacer nuevas decisiones, empezar a cambiar mis pensamientos para poder relacionarlo y sentirme mejor. Aprender a gestionar las emociones de manera inteligente implica estar plenamente despiertos, atentos y enfocados hacia nuestro mundo interior. Puede que al comienzo sea difícil, pero los beneficios son tan grandes que valen la pena. Exactamente eso, aprender a sentirlo, estar atentos a las situaciones que se nos presentan, como nosotros lo percibimos, eso es vital para empezar a elevar nuestro coeficiente de emocional, no intelectual, sino emocional. Muchas veces reaccionamos nosotros solamente sin pensar. Eso es nuestro cerebro reptiliano que le llaman, que tratamos de protegernos y solamente actuamos sin pensar o sin preguntarnos en ocasiones si es correcto o no es correcto o por qué lo estamos haciendo. Tenemos que aprender a estar despiertos, a estar atentos, a observar las situaciones y nos va a ser más fácil empezar a modificar esos sentimientos que nos causan conflicto. Aquí tenemos 10 maneras de incrementar tu inteligencia emocional. La primera es que hagas un diario de todos los días. Date un tiempo para que comiences a escribir situaciones que tuviste en tu día cotidiano. Quizás empezaste un día muy tranquilo, normal, te sentías feliz, te sentías contento. Empieza a identificar cómo te sientes y ponle un nombre, no solamente digas bien o mal. Cuando te pregunten cómo estás,
bien, qué es bien, bien mal, bien triste, bien feliz. Empieza a ponerle nombre con los sentimientos que tenemos, como identifica cómo te sientes, empieza a escribir cómo tu día va, cómo tú te sientes al principio, si estás entusiasmado, si estás preocupado, si te sientes atareado, identifica y empieza a escribir cómo va tu día, empieza a escribir si tienes algún conflicto, identifica cómo te sientes y escríbelo. Eso va a ser un poquito más fácil que lo empieces a detectar. ¿Por qué? Porque al escribir ya lo estás plasmando, ya no solamente lo tienes en tu mente, sino que ya lo estás plasmando y es más fácil porque los ves. Muchas de las veces se nos hace más fácil cuando ya tenemos algo a la vista, somos visuales y lo podemos identificar o lo podemos llevar a cabo cuando ya tenemos algo escrito. Entonces, por eso es bueno, quizás tantas ideas en nuestra cabeza, tantos pensamientos, es bueno escribirlo. ¿Para qué? Para que puedas empezar a entenderlos. Ese es el primer consejo, ese de tener un diario de todos los días. Identifica los desencadenantes. Si tuviste un conflicto con alguien o algo te puso ansioso, para un momento y di qué es, identifica qué es lo que te puso así. Quizás el que una persona vino y te pidió las cosas de mal modo, te puso tenso o te molestó. Empieza a identificar qué es lo que no te agrada y qué es lo que está haciendo que de cierto modo explotes, se podría decir así, de que quizás puedes explotar en enojo o que quizás alguien te haga hecho sentir mal y sientas triste o te sientas avergonzado. Es bueno empezar a identificar lo que te desencadena esas sensaciones. Otra cosa muy importante es hacer ejercicio regularmente. ¿Por qué? Porque al momento que tu cuerpo está activo se empiezan a generar hormonas que muchos le podríamos llamar hormonas de la felicidad. ¿Por qué? Porque tu cuerpo empieza al momento de estar activo en ejercicio, genera serotonina y dopamina, que esto te ayuda a que tu cuerpo le da una satisfacción a tu cuerpo que hace que te sientas mejor. Y cuando tú te sientes mejor, quizás actúas de mejor modo o puedes ser más empático con las personas. Tu cuerpo se siente bien, entonces lo vas a expresar y te vas a sentir muy bien. Practicar el mindfulness. Últimamente también está muy de moda hablar de mindfulness, que en pocas palabras sería medita, date un tiempo para parar y solamente está contigo, para todo, está en silencio, date un tiempo para estar tú mismo, ponte en tu rincón. Una compañera menciona que es el kit de salud para estar bien. ¿Por qué? Porque paras y es cuando puedes darte el tiempo de meditar, puedes estar tiempo de pensar quizás cómo ha estado tu día o simplemente no pienses. Trata de poner tu mente en blanco. Al principio es un poquito complicado porque siempre trata uno de estar en blanco, pero te vienen imágenes o te viene que ya tienes que pagar la renta o te viene que ya está lo que está pasando en el mundo. Entonces es un poquito complicado, pero es poco a poco. Otras personas pueden quizás practicar el mindfulness cuando están en oración o cuando hacen yoga, cuando están quizás escuchando algo relajante. Ese es un poquito de practicar el mindfulness, estar en silencio contigo mismo, encontrarte. Trata de documentar objetivos positivos y específicos. O algo que tú quieras hacer, como te mencionaba, es fácil cuando lo tienes escrito. Trata de pensar en qué es lo que quieres hacer. Si tienes una situación, ahorita se viene mucho lo de la pandemia y la gente está estresada, pensando y preocupada. ¿Qué es lo que te lleva a todo esto? Es una necesidad, una situación de ansiedad. ¿Qué es lo que tú vas a hacer de esto? ¿Qué es lo que tú vas a sacar de provecho? Empieza a escribir. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Quizás a leer un libro, quizás quieres aprender algo nuevo, tomar una clase en línea, ahorita es virtual todo, empieza a escribir. Escribe tus objetivos, qué es lo que tú quieres y sé específico. O quizás quieres mejorar tu alimentación o quizás quieres empezar una nueva rutina de ejercicios. Escríbelo y date metas a corto plazo y no hagas como objetivos inmensos porque si no los acabas, quizás eso te cause de que vengas a una depresión o que te sientas mal porque no cumpliste metas. O empieza poco a poco y gradualmente a hacer unos objetivos diarios con metas específicas a corto plazo. Visualiza tus aspiraciones.
¿Cómo tú te visualizas con esto nuevo que tú vas a empezar? Quizás vas a comenzar un nuevo plan de alimentación. ¿Cómo tú te ves de aquí a un mes? Empieza a visualizar cómo tú te ves, cuáles son tus aspiraciones, qué es lo que tú quieres y eso te va a ayudar a mejorar tu inteligencia emocional. Predecir las respuestas y no me refiero a que siempre estés pensando, ay, ¿qué tal si no sale y si es malo o si puede salir negativo? No, simplemente empieza a decir, quizás si yo tomo este paso, mi resultado va a ser positivo. Si empiezo a comer mejor, quizás voy a perder unas libras, quizás me voy a sentir más activo, quizás me voy a sentir mejor con mi cuerpo. Empieza a predecir ese tipo de respuestas y observa cuidadosamente tu proceso. Observa cómo tú te sientes en cada momento, qué sensaciones, emociones vienen a tu mente, cómo tú te sientes. Observa, observa y observa. Eso es lo que te va a ayudar a aprender a conocerte a ti mismo y a crecer. Algo que te puede ayudar mucho es mostrar una curiosidad genuina por los demás, eso de la empatía. No solamente digas, ay, qué bien que estés o me preocupo por ti, si no lo sientes genuinamente, eso no es bueno. So, trata siempre de ser honesto con los demás y contigo mismo. Y si realmente sientes empatía por alguien, por la situación y para que la persona esté bien, muéstralo. Es bueno, es el agradecimiento, el mostrarle a los demás que tú estás agradecido con ellos o que te preocupa su situación y que los quieres impulsar a ser mejor. Eso es bueno. Porque nos ayuda a reforzar uno de los pilares que es la empatía para con las personas. Y siempre, otra cosa es siempre mantener contacto visual. No dejes que tus pensamientos simplemente divaguen. Observa, como dije, observa anteriormente, mantén contacto visual con las personas cuando tú hablas, que se vea un genuino interés con ellos. No es de que estás con alguien y de repente ya agarras el teléfono y sí, dime, y te la pasas texteando y no le pones atención, ¿no? So, siempre mantén contacto visual porque de ese modo las personas se sienten entendidas y tú mismo vas a poder entender a las personas mejor. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de qué hacer en momentos de incertidumbre y crisis, cómo vamos a manejar el estrés y cómo la inteligencia emocional nos va a ayudar para sobrellevar situaciones de incertidumbre. Ante momentos de incertidumbre y crisis, la inteligencia emocional es vital. Ahora más que nunca, habemos de mantener la calma y confiar. La incertidumbre, en pocas palabras, es el miedo al futuro o al que va a ser, al que será, ante lo que está pasando. Eso es la incertidumbre. La incertidumbre es miedo, es como un bucle que le das vueltas, 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 vueltas a lo que está pasando y te genera un miedo, una tensión, un estrés, algo que no sabes qué va a pasar. Entonces, por eso es importante gestionarlo. Gestionar el estrés que nos provoca el no saber lo que está pasando. Y si lo miramos desde la templanza me refiero a un punto de balance. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero tener la fe y la certeza de que vamos a tener vamos a tener la capacidad de sobrellevar las situaciones ante los imprevistos que la vida nos pone. En la vida siempre va a haber pruebas difíciles y constantes, que va a haber a niveles quizás en ocasiones muy graves o en ocasiones un poquito menos, pero la vida siempre nos va a tener sorpresas y nos va a tener situaciones complicadas. Pero la cuestión es no lo que la vida te pone o las situaciones que te ponen, sino cómo nosotros mismos lo entendemos, cómo nosotros mismos vamos a reaccionar ante las situaciones. Eso es la base, porque no vamos a decir que el mundo ya no va a tener problemas o no van a pasar situaciones, porque eso es ilógico. Siempre va a haber situaciones que nos van a generar un tipo de conflicto, de descontento, pero el modo es como nosotros lo vamos a asumir, con qué actitud nosotros vamos a tener ante ese momento. No vamos a poder frenar el miedo o el estrés o el coraje o la tristeza,
¿Por qué? Porque esas son emociones que son naturales y que tenemos que asumirlas, no frenarlas, porque si las frenas es como un dique. Pones en un río, de repente pones maderos y tratas de bloquear que el agua pase. ¿Y qué pasa? Al final de cuentas, estás tratando de bloquearlo, pero al final se va a desbordar. Y es cuando ya pueden surgir en estos casos como la violencia. Si uno no puede asumir o uno no aprende cómo identificar los desencadenantes o qué nos está molestando, al final de cuentas, especialmente ahorita que estamos en casa con la familia, que nos tienen, no quiero decir encerrados, pero que nos tienen cuidándonos nosotros mismos, disfrutando de la familia, que sería lo ideal. Hay ocasiones que quizás no congeniamos en situaciones y empiezan situaciones que nos pueden molestar, pero si nosotros no las asumimos o no las identificamos, dejamos que se hagan grande, 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 grande y se desborda y puede ocasionar en violencia, puede ocasionar en malos entendidos y que estemos desesperados. Entonces, tenemos que aprender, no podemos evitar que haya miedo, no podemos evitar que haya estrés, ni que haya enojo, ni tristezas o preocupaciones. Lo que sí podemos hacer es saber cómo manejarlo, ¿me entiendes? Saber cómo lo sentimos nosotros y cómo lo estamos viviendo, cómo lo miramos nosotros, de qué perspectiva lo vemos nosotros y de qué perspectiva lo ve la persona que está con nosotros conviviendo, cómo nosotros en nuestro organismo lo sentimos. Estas situaciones son procesos naturales de nuestro cuerpo en ocasiones de que sentimos enojo. ¿Cómo tú lo sientes en tu cuerpo? Eso trato de identificarlo. Las circunstancias quizás no van a cambiar, como te mencioné, pero lo que va a cambiar es cómo tú lo estás viviendo, cómo tú lo estás asumiendo. Los procesos externos no cambian, como tú lo miras es lo que tiene que cambiar. Lo que vamos a poder hacer es gestionar los sentimientos que se desarrollan una vez que las emociones se muestran o se generan. La inteligencia emocional ¿cómo la inteligencia emocional nos va a ayudar a gestionar la incertidumbre? Y esto dice que nos da la capacidad para identificar nuestros miedos y ponerle nombre a esa emoción. A entender que lo que sentimos es efectivamente miedo, ansiedad. Y antes de que se descontrole e incluso lleguemos al secuestro emocional. El secuestro emocional es ese término que se le da cuando nuestra mente está dando vueltas a una situación de miedo y el que será y el que va a pasar y todo. Y en nuestra mente ya hicimos una película terrible con un final catastrófico. Y nuestra mente nos manda, nos domina. Entonces eso es el secuestro emocional. Cuando tu mente te está dominando a tu cuerpo físico y deja que el miedo quizás o la ansiedad te controle. Eso se le llama el secuestro emocional. Es totalmente natural sentirlo. Somos seres humanos. Eso es lo que nos diferencia de los animales quizás. El que nosotros tenemos esos sentimientos y los podemos expresar, los podemos quizás sentir y manejarlos. La inteligencia emocional también nos permite comprender qué es lo que las emociones nos está queriendo decir como el miedo. ¿Cómo nos va a ayudar a sentir este miedo y esta emoción? Y de este modo vamos a ser más capaces de guiar nuestros pensamientos o nuestras emociones en el área de influencia, en vez de que sea un área de preocupación. Nos ayuda a tomar decisiones más racionales y conscientes para sobrellevar la situación. Vuelvo a lo mismo de que la gestión de las emociones, la inteligencia emocional nos ayuda a pensar un poquito más, a razonar cómo las emociones nos están afectando y cómo nosotros vamos a hacer para que se vuelvan a nuestro favor. Hay cosas que no están en nuestro control y no podemos hacer nada ni cambiarlo. Pero la inteligencia emocional nos ayuda a entender eso, que no se trata de cambiarlos, sino simplemente aceptarlos y cómo lo voy a usar a mi favor.
Un consejo que les podría decir es cuando estén en una situación de ansiedad y que se sientan que no pueden y están nerviosos y están ansiosos, deben de parar. So, dense un tiempo para parar y poner en foco qué es tu prioridad, ser consciente de las emociones que estás teniendo y de ese modo vas a empezar a cambiarlas. Cambia tu atención y las cosas cambiarán. So, si tú estás muy tenso y estás pensando, ¿y cómo voy a hacer para salir de esta situación? Y estás preocupado porque tienes miles de cosas que hacer, la preocupación no nos genera beneficio. ¿Por qué? Porque muchas veces te paraliza y dices, tengo tanto que hacer y tanto que hacer, y al final de tanto que estás pensando en todo lo que tienes que hacer, no haces nada. Entonces, debemos de aprender a parar, a identificar, poner en perspectiva qué es lo que tenemos que resolver, cómo nos sentimos, por qué nos sentimos, y después empezar a sobreponernos, quizás tener un poquito de calma, quizás empezar a planear en nuestra mente cómo vamos a actuar. Cómo vamos a actuar dependiendo de las dificultades. Por muy difícil que parezca, y a veces pensamos que nuestra mente nos domina, nosotros tenemos que aprender a dominar nuestra mente. ¿Por qué? Porque en realidad a veces nosotros ponemos cosas que en perspectiva no son tan fatales como alguien más, como en realidad pueden ser, sino la mente nos genera ideas, 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 que nos vuelve locos, te podría decir, pero debemos de aprender a controlar estas situaciones. La incertidumbre nos dice que lo único que tenemos en es este preciso momento. En realidad no sabemos nada, no sabemos qué sucederá, ni cómo sucederá, ni cuándo. Eso es la parte que la incertidumbre nos está diciendo, el no saber. Nosotros tenemos que soltar el control porque no sabemos nada exactamente. Yo solamente sé que no sé nada, decía un famoso filósofo. Entonces, eso es lo que nos dice la incertidumbre, que no tenemos nada, simplemente es el momento de hoy. Y para gestionar el estrés que nos provoca este no saber, desde la templanza nos dará la capacidad de sobreponernos a los imprevistos. Tenemos unas pautas y sugerencias para gestionar la incertidumbre. La primera es centrarse en el momento presente. Hay que vivir el día hoy. El pasado ya no está, ya se fue. Y lo importante es ver qué aprendiste de ese pasado, pero no te enfoques en eso. Simplemente vive tu presente, vive tu día, porque no es lo único que tenemos. Es el día de hoy, en este instante. Céntrate en tu presente ni en el futuro, porque no sabemos lo que va a pasar mañana. No sabemos, todo es incierto. ¿Y de qué te sirve estarte preocupando de lo que va a pasar mañana? Si en realidad no lo sabes ni es cierta, ciencia cierta lo que es. Hay que aprender a soltar el control sobre todas las situaciones que vivimos y sobre las personas especialmente que nos rodean. Hay que aprender a desapegarnos, soltar el control, situaciones, hay control, cosas que yo no puedo controlar. Suelta lo que no puedes y empieza a tú preguntarte qué es lo que está en mis manos para hacer, qué es lo que yo puedo hacer en una cierta situación. Situaciones externas no las puedo manejar, cómo yo reacciono y qué es lo que yo voy a hacer, está en mí y sí puedo. ¿Ok? Suelta a las personas. Las personas tienen su forma de ser, tienen sus propias situaciones, son sus propios protagonistas de sus películas. Entonces no las puedes cambiar, no puedes vivir su vida, no puedes tomar sus propias decisiones. Hay que desapegarnos y dejarnos simplemente. Cuando tú dejas desde el desapego de alguien más, puedes dedicarte más tiempo a lo más importante, que en este caso eres tú mismo. Y lo más importante eres tú mismo, porque si tú estás bien, vas a poder ayudar a los demás. Entonces, suelta a las personas, deja el control de lo externo para que puedas empezar a conocerte tú
y a tú mismo gestionar tu mismo control. Acepta las situaciones, pero no te resignes. Hay situaciones que están igual, vuelvo a lo mismo, fuera de tu control. Acéptalo. No te rehuses. Simplemente sigue. Adáptate. Déjate guiar en ese aspecto. Muchas veces los humanos somos que nos gusta tener el control. Y a veces queremos tener unas situaciones que están en nuestro control. Si no están en nuestro control es cuando entramos en conflicto, cuando no nos sentimos dueños de una situación. Entonces, acepta las cosas que están pasando. Ejemplo fácil, sencillo, que muchas veces lo vas a escuchar hoy. El coronavirus es una situación que no está en nuestras manos. ¿Y qué puedes hacer contra ello? Lo único que puedes hacer es cuidarte. So, acepta la situación, acepta que estamos en un cambio de ambiente completamente, que estamos en una situación de pandemia. Acéptalo. ¿Y qué vas a hacer? Lo estás aceptando, pero no te estás resignando. Lo que a ti te toca es ser consciente de cómo te vas a cuidar, cómo te vas a prevenir, cómo vas a cuidar a los demás que están a tu alrededor, y de ese modo lo vas a hacer cuidándote tú mismo. Siguiendo los lineamientos de salubridad, usando tu máscara, evitando contacto físico. Eso es lo que tenemos que hacer, aceptar las situaciones de que ya no podemos tener quizás el mismo contacto físico con las personas que queremos, especialmente para personas como yo que somos muy sensitivas, somos muy de abrazar, de tocar, de estar con gente. Entonces, a veces es difícil aceptar ese tipo de situaciones, pero es bueno entenderlo porque está pasando y qué voy a hacer yo. No te resignes, simplemente trata de inventar nuevas maneras de hacerlo. Sigue comunicándote con la gente, pero toma tus precauciones. Quizás haz videoconferencias si no puedes ver a tus amigos, familiares, mantente en contacto. Ahorita muchas veces también, ahorita ya tenemos, personas tienen el temor de que no pueden quizás tener contacto con las demás personas y les da miedo salir. A las personas que han guardado su cuarentena, que no han salido de casa porque se están cuidando y cuidando a los demás, no han salido de casa, y cuando quieren salir sienten temor. Pero hay que entender que si tú te estás cuidando, estás tomando las medidas necesarias, no va a pasar nada y tienes que trascender ese miedo. Estoy hablando en este caso de la pandemia. Enfrentar tus miedos con responsabilidad de que tú estás cuidándote y haciendo las cosas bien. ¿Me entiendes? Otro miedo muy común que se nos da, cambiando un poquito de este tema, es el miedo a hablar en público, el miedo de expresarte. A muchas personas les da miedo o nos da temor quizás hablar con el público. Entonces, para poder trascender ese miedo y superarlo, tenemos que empezar a hablar en público, tenemos que empezar a hablar con las personas, y de ese modo lo vamos a ir superando poco a poco. Otro es, hazte preguntas que te inviten a la reflexión. Una es, ¿cómo quiero yo vivir esta incertidumbre de la pandemia? ¿La quiero vivir angustiada todo el tiempo? ¿O la quiero vivir como, hey, vamos a generar nuevas cosas? ¿Qué puedo aprender de esto? Una nueva cosa es esto de la tecnología. ¿Cómo tú vas a vivir tu incertidumbre? ¿Preocupado, encerrado, o viendo qué vas a hacer tú para hacer mejorar y qué puedes sacar de beneficio de esto? ¿Qué vas a hacer para conseguirlo? Si quieres aprender nuevas cosas, ok, ¿qué quieres aprender? ¿Cómo lo vas a lograr? Pregúntale a Google, Google lo sabe todo, o de repente intenta nuevas cosas, o de repente háblale a alguien y pregunta, ¿cómo puedo conseguir? Quizás, ¿cómo puedo aprender a cocinar un pastel? O ¿cómo puedo aprender a usar la computadora? O ¿cómo puedo, no sé, infinidad de cosas? Simplemente pregúntate qué vas a hacer para conseguirlo. Otra es, ¿qué puedes hacer para cambiar la situación? No puedes cambiar la situación externa, que estamos en una pandemia, pero ¿qué vas a qué vas a hacer para cambiar tu propia situación? ¿Cómo vas a actuar o qué vas a hacer para aprender nuevas cosas? ¿Qué está en tu mano que puedas hacer? Quizás, no lo sé, quizás preguntar y empezarte a tener un curso en internet para aprender nuevas cosas.
o quizás puedes de repente no tener mejor diálogo con tu familia. ¿Qué está a tu mano para que puedas mejorar las situaciones? ¿Qué puedo hacer con lo que está en mi mano? Hazte esa pregunta, ¿qué puedes hacer con lo que tienes para poder ayudarte y ayudar a los demás? Pregúntate también qué puedes hacer diferente, qué puedes hacer de manera diferente para que puedas vivir en calma. Bueno, este tema es muy, muy extenso. Tenemos otro tema de las emociones que va a devenir después. Pero por el momento vamos a concluir con esto, que dice, existen muchos métodos para aumentar tu inteligencia emocional. Actualmente hay infinidad de temas. El libro de Daniel Goleman de inteligencia emocional está súper bueno y te explica muchas cosas y tiene muchas notas del autor, de cómo tú lo puedes aplicar a tu vida. Hay muchos métodos para incrementar la inteligencia emocional. Y las sugerencias que yo te estoy dando aquí son solamente algunos. Los líderes efectivos de todo el mundo emplean regularmente una fuerte inteligencia emocional para obtener resultados superiores. En resumen, hacen las pequeñas cosas que los diferencia del resto. Y a ti te quiero decir ahorita que tú tienes esa capacidad de mejorar tu inteligencia emocional para que logres cosas mejores. Así como una casa se construye ladrillo a ladrillo, la inteligencia emocional se construye con el tiempo. Es algo de que avanzas quizás 3 pasos y de repente retrocedes 2 porque te estás conociendo, te estás aprendiendo a tus emociones, vaya. Entonces es como ladrillo poco a poco, paso a paso, y, y eso se puede ir aprendiendo. Aprovecha las oportunidades para desarrollar tu inteligencia emocional, trabajando activamente con ella. Con solo un poco más de esfuerzo y atención cada día, te sorprenderás de lo que puedes construir cuando mejoras tu inteligencia emocional. Es increíble, ¿por qué? Porque tus relaciones se pueden mejorar. Cómo tú te sientes se puede mejorar. Cuando tú incrementas tu inteligencia emocional y empiezas a identificar tus sentimientos, tus emociones, las cosas se te abren, se te abre un mundo enorme de cómo te puedes relacionar, cómo te puedes conocer. Y es algo que se va aprendiendo día a día. So, date la oportunidad de aprenderlo, de sentirlo y de enseñarlo a tus seres queridos. El ser humano tiene sus propias respuestas. Solo hemos de mirar hacia adentro y, por supuesto, nunca darnos por vencidos. Puedes leer miles de libros quizás o puedes escuchar esto que yo te anuncio, pero que te estoy mostrando, perdón. Pero recuerda que tú mismo tienes tu propia esencia adentro y tú eres el único que puede encontrar tus propias pausas, tus propias pautas para mejorar, para identificarte. Tú tienes la respuesta por dentro, so date la oportunidad de conocerte introspectivamente, de identificar tus emociones y de ahí va a empezar a surgir todo lo bueno. ¿Ok? Nuestra capacidad de superación es infinita y tenemos todos los recursos necesarios para reponernos y seguir adelante, reforzándonos. Solo hemos de aprender de lo vivido y sacar la fuerza para continuar. Esto que estamos viviendo es parte de nuestra historia. Siempre ha habido situaciones anteriormente, años atrás, y hemos sabido cómo superarlo. Y hemos sabido cómo ser mejores personas y hemos sabido cómo saber sacar fuerza para salir adelante. Es algo que nos caracteriza. Eso es muy bueno. Y pues muchas gracias por su atención. Este es un poco de lo que yo tengo para ustedes de mi proyecto de inteligencia emocional. Es solamente un poquito, porque el tema es muy, muy extenso
Vienen temas muy, muy interesantes. Por último, los voy a dejar con esta nota que dice la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran permanecido dormidos. Los dejo con esta frase. Analícenla y verán cómo en la adversidad nosotros salimos de nuestra zona de confort y nos motivamos a aprender cosas nuevas que quizás si situaciones no hubieran pasado, nunca lo hubiéramos hecho. Muchas gracias.